continuación viene la polaridad. Este principio es un principio que tendríamos que decir que, aparte de traernos por la calle de la amargura, sin duda, porque es lo que nos ayuda a establecer lo que es bueno en diferencia con lo que es malo, a ver o percibir que una cosa es el nacimiento y otra opuesta es la muerte, que una cosa es la salud y otra opuesta es la enfermedad, que una cosa es el bien y otra opuesta completamente es el mal, la luz, la sombra. Pero en realidad el principio de polaridad es el que nos va a llevar a reconciliar todas esas paradojas. ¿Por qué? Porque sabemos que en realidad esas dos funciones, que en el Tao se habla de las dos manos de Dios, es lo que llamamos el yin y el yang, el principio masculino en el universo, lo que llamamos el Padre, el Espíritu, esa dimensión de ese ser profundo que somos, ¿verdad? Y la Madre, que es el mundo de la materia, el mundo de los fenómenos, el mundo de lo que sí ya podemos constatar como algo real, entre comillas. Entonces los opuestos son los que en realidad nos ayudan a reconciliar todas las paradojas, porque forman parte de la misma cosa, o sea, son la misma cosa percibida desde diferente ángulo. Es como la mano, ¿verdad? Es con la palma de la mano que vamos a coger las cosas. Sí, pero está el dorso, ¿verdad? Y las dos partes de la mano forman el todo. Con lo cual esa diferencia en los opuestos, donde cuando hablamos de frío y calor, en realidad estamos hablando del mismo fenómeno, estamos hablando de temperatura, nada más que si la temperatura baja, hablamos de frío, y si la temperatura sube, hablamos de calor, pero ¿dónde acaba el calor y comienza el frío? ¿O viceversa? ¿Dónde exactamente? ¿En qué línea? No, es un proceso, ¿se ve? Que está constantemente además funcionando. Forman parte del mismo fenómeno, solamente estamos hablando de diferente vibración. La vibración ha inclinado la balanza hacia un lado, entonces hablamos de sombra, hablamos de la noche. Cuando eso empieza a variar, hablamos del día y del calor, ¿verdad? Es decir, es el mismo fenómeno, con diferentes grados de vibración. Eso nos permite entender muchas cosas que si no, no podríamos llegar a entender, pero sobre todo nos permite aprender a manejarlo nosotros. ¿Me explico? Porque sabemos que si nos llevamos a un extremo total, al final ese extremo va a tocarse con el otro, inevitablemente. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma cosa, solamente lo separa el nivel de vibración. Podemos llegar a entender tantas cosas que si no, no podríamos, pero al mismo tiempo esa ley de polaridad, ese principio, es quizá algo que tenemos que vigilar mucho en nuestra forma de percibir las cosas, porque la polaridad lo que hace es fragmentar la unidad. Para poder comprenderla, para poder empezar a comprenderlo,
lo fragmenta y lo divide. Ahí hemos perdido la conexión con lo que somos en el fondo y con ese principio único que engloba todo lo que es vida, todo lo que podamos imaginar y lo que no podemos imaginar también, claro. Entonces, ahí la polaridad es una de las leyes que ha hecho posible que en el desarrollo de nuestra especie haya aparecido la conciencia individual. La conciencia individual es lo que nos ha situado fuera del paraíso. ¿Sí? Aquel hombre primitivo, arcaico, de hace millones de años, ¿verdad?, que vivía en una mente que los antropólogos estudian muy bien, una mente arcaica completamente, vivía en unidad con todo lo que le rodeaba, incluso con eso que llamamos Dios, ¿verdad? En la Génesis cristiana se explica, ¿verdad?, ahí muy bien, se explica cómo en realidad paseaba, ¿verdad?, por allí ese primer hombre y esa primera mujer, es decir, el principio masculino y principio femenino, lo que somos en el fondo, ¿verdad?, y se paseaba disfrutando de la compañía de Dios. Dios estaba allí con ellos, no les faltaba nada, todo estaba completo allí, ¿verdad? Aparece el árbol del bien y del mal, no, la polaridad. Vamos a empezar a separar cosas para ordenarlas y comprenderlas, ¿verdad? Y lo primero que sucede es que el ser humano se siente separado. El principio masculino de lo femenino, separados de Dios, separado de todo ese paraíso en donde vivían. Pero pasó obligadísimo para desarrollar el ¿qué? La autoconsciencia, la conciencia individual. Entonces ahí la polaridad ha permitido que nosotros desarrollemos ese nivel de autoconsciencia, que es la puerta de entrada para llegar a descubrirnos a nosotros mismos en algún momento de nuestro proceso, cuando nuestro nivel de conciencia esté suficientemente maduro y se pueda hacer cargo de esa realidad de fondo, ¿verdad? Pues ahí regresaremos al supuesto paraíso. Claro, volveremos a no estar separados, ¿no?, el principio masculino del femenino, el hombre de la mujer, el ser humano de Dios, de la naturaleza, de todas las formas de vida. Volveremos a la unidad, pero la polaridad ha hecho posible que desarrollemos ese nivel de conciencia. Un nivel de conciencia exigente y costoso, porque en el fondo es la raíz de un montón de sufrimiento para nosotros. Por ahí comienzan las guerras, comienzan las diferencias, comienzan las disputas, comenzamos a fragmentarnos nosotros y a separarnos de todo cuanto existe, y eso es sufrimiento, es dolor, es guerra. Sin embargo, se nos está permitido eso. No hay nada que se escape a las leyes, nos dicen los sabios desde la antigüedad, nada, ni una hierba. Si eso está permitido es porque sirve a un propósito. ¿Y qué propósito es ese? Que nuestro nivel de autoconciencia tiene que estar suficientemente hecho y maduro, aunque el coste sea dolor, guerras y sufrimiento y locura, para llegar realmente a ser capaces de llegar a descubrir nuestro secreto, a descubrir esa noticia tan bien guardada.
Entonces la polaridad, una de las leyes, tendríamos que decir, como siempre, con más luces y con más sombras. Esto va así de la mano en la vida, ¿eh? Claro.